Nuevamente me da mucho gusto entrar a tus hogares. Nuevamente te doy las gracias. Vamos a tener el tema de hoy. Hoy el tema es cómo agradar a Dios. Y, y la verdad es que a mí me han preguntado en algunas ocasiones, oye, es que Dios se agrada con esto, Dios se agrada con aquello. Eh, Normalmente, desde que estábamos chiquitos, nosotros veníamos en una cultura que te dicen, hey, este, ¿cómo puedo agradar a Dios y cómo puedo agradar a mi papá y cómo puedo? Y siempre vivimos en el acierto y en el desacierto. Desde niños, ay, mira qué bonito y ay, mira, ya se ríe y ya camina y aciertos. Ah, mira, ya se portó mal, desaciertos, ¿no? Entonces, haz de cuenta que agarramos las estrellitas, se las ponemos, una estrellita y le decimos, ahora te portaste bien y ahora te portaste mal. No, Dios no es así. Dios no es así. Hay gente que me dice, es que Dios me va a castigar. Bueno, si tú crees que Dios es un Dios de castigo, ¿por qué crees que vas a castigar? Tienes que analizar cómo te estás portando, pero pues ese es tu rollo. O sea, realmente Dios no es un Dios de castigo, Dios es un Dios de misericordia. Y vamos a entender que a veces otras personas quieren agradar a Dios, unos dejando de comer, otros autoflagelándose, otros yéndose de rodillas, y hay quienes se preocupan por lastimar sus cuerpos físicos porque creen agradar a Dios como si creyeran que Dios es un Dios que se agrada con el sufrimiento de las personas. Dios no se agrada a verte sufrir, a Él no le agrada verte sufrir, punto. O sea, no es el carácter de Dios. Jamás Dios va a estar estableciendo tu dolor para que él se agrade. Si tú eres padre de familia o si tú eres joven y ya tendrás hijos, haz de cuenta que agarras una puerta, mira papá o mamá, te estoy agradando, me estoy despedazando los dedos en la puerta, ¿no? O sea, tú nunca te vas a agradar por ello. Tú te vas a agradar con el amor de tus hijos cuando vienen y te abrazan, cuando te platican, cuando ves a tus hijos que vienen a ti con una sonrisa y te dicen, hey papá, así, así asado. O sea, es donde estableces el amor. Ahora, vamos a ver la opinión de Dios. O sea, y vamos a ver que Dios quiere estrechar ese lazo de amor contigo. Y la manera de que Él lo hace es la manera en la que Él ya tiene preestablecido. Vamos a ver Romanos 8:9. Romanos 8:9 dice rápidamente, porque tenemos poco tiempo, dice en el 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios físicamente, ¿entiendes? ¿Sí? Sufriendo o lastimándote. ¿Por qué? Porque estás operando según la carne. No lo agradas, punto. O sea, a Dios no le agrada verte sufrir y verte que tú te estás autolastimando, ¿sí? O que está, Señor, voy a dejar de comer para ser más bueno. Pues no, de nada te va a servir, nomás te va a dar hambre y ya. Pero Dios te como que dice, hay otras maneras de que le agrades. Vamos a ver la manera que le puedes agradar. Dice, mas vosotros no os vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ya no eres un ser carnal, ya eres un ser espiritual. Eres un ser espiritual cuando tú estás operando en la redención por Cristo Jesús. Cuando tú ya le dijiste a Dios, hey, yo reconozco a Jesús como mi Señor. Entonces, eres un ser espiritual. Dice, los que creen en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Bien, entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si no has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, pues no eres espiritualmente, no estás conectado espiritualmente con Dios. Ahora, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, pero estamos ahorita hablando de cómo agradar a Cristo, ¿sí? Cómo agradar a Dios, cómo acercarte a Dios. Y vamos a Oseas 6:6. El libro de Oseas es uno de los profetas menores, el primero de hecho en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. 6:6 dice, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Y te voy a decir una cosa, aquí se refiere, misericordia quiero más que sufrimiento o que derramamiento de sangre, ¿sí? Y conocimiento de mí, o sea, conocimiento de Dios, o sea, que me conozcas a mí, Dios, más que holocausto. Holocausto es cuando presentaban la ofrenda y era quemado, ¿sí? O
sea, Dios no quiere que de una manera religiosa te acerques a Él. Está hablando de religiosidad. Ellos llegaban, los judíos llegaban y presentaban su borreguito y lo quemaban. Es una manera religiosa de hacerlo. Dios quiere que tú te acerques a Él de manera espiritual. ¿Y cómo es? Pues misericordia quiero, más que sacrificio y conocimiento de Dios. Dios quiere que tú hagas lo bueno y que le conozcas. Es la manera que tú agradas a Dios. Ahora, vamos a seguir viendo y vamos a ver en Salmo, porque necesitamos conocer el carácter de Dios. Y no es un Dios que le guste vernos sufrir. En Salmo 86, 15. Vamos a ver, por aquí está. Dice 86:15. Mas tú, Señor, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si Dios es misericordia, quiere decir que Dios es amor. La misericordia es los buenos deseos de Dios para tu vida, ¿sí? A Dios, un Dios de misericordia no es un Dios de lástima. Ay, mira, pobrecito, cómo le está yendo. Eso es lástima. Eso no es misericordia. La misericordia es decir, hey, yo te amo, yo te quiero bendecir. Todos los buenos deseos que yo quiero para tu vida, eso es misericordia. Misericordia es haber dado a su hijo para que tú y yo fuéramos salvos. Él haberse hecho hombre, sabes que yo soy Dios, pero voy a ser hombre por ti. Y ahora sí salió como un anuncio de Tecate, ¿no? Soy el hombre por ti. No. Dios se hizo hombre, ¿sí? Y sufrió por tus penales, o sea, tuvo unas penales para que tú no las tuvieras. Dice, porque por las llagas de Cristo nosotros hemos sido sanos. ¿Sí? El sufrimiento que derramó Jesucristo es para que tú y yo fuéramos libres. Ahora, Dios quiere que le conozcamos a Él más que otra cosa. Ahora, dice, mas tú, Dios misericordioso y clemente. O sea, si es misericordioso y clemente, ¿cómo va a estar esperando verte sufrir ahí? O sea, Dios no es contradictorio, entiéndelo. O sea, no es un Dios que esté esperando cómo lastimarte. Si es misericordioso y clemente. Ahora, si vamos ahí mismo en Jeremías, déjame rápidamente, Jeremías 9. Ahorita llegamos. Jeremías 9, 23 dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábense en esto, el que hubiera de alabarse. Entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero. O sea, no te alabes por lo brillante, lo bueno, lo inteligente, la lana que tengas. Eso no te sirve para nada. Alábate en la manera en la que tú conoces a Dios. Conoces el amor de Dios y conoces la misericordia de Dios. A veces estás pensando que Dios está operando en ciertas áreas de tu vida y sin embargo no estás concretando nada. Es que no estás operando en el conocimiento de Dios. Ahora, si yo te digo, dice Romanos 12:1, regresamos a Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. A ver, dice el apóstol Pablo, te ruego que entiendas que Dios es un Dios misericordioso y por esa misericordia que Dios te tiene, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es tu culto racional. ¿Sabes qué es un culto racional? El que operes
en el amor, en el gozo, en la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, ¿sí? La mansedumbre y la templanza. Ahora, ese es el carácter de Dios. Es tu culto racional. Dice, porque contra esas cosas pues no hay ley. El conocer a Dios es conocer la manera que Dios opera en tu vida, ¿sí? Y cuando tú estás operando con tu culto racional, quiere decir, con tu racional manera de pensar. Culto racional es bendecir, es dar, es cuidar, es proteger lo que Dios ha establecido en tu vida, incluyendo tu prójimo. Y ese es tu culto, tu manera de pensar. Dios quiere que tú operes en una manera del conocimiento de Él. Vamos a Pedro. Ahí mismo en el Nuevo Testamento, en el segunda de Pedro. En el último versículo, el versículo 18 de segunda de Pedro, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, crece en el conocimiento y la gracia de Cristo. Mira, la verdad es que nosotros tenemos que entender que la gracia y el poder de Dios opera a través de nosotros. Dios se alaba cuando tú le conoces. Entre más conoces a Dios, más conoces cómo intimar con Él, más vas a pasar tiempo con Él en oración, más vas a pasar tiempo con Él en alabanza. Y todo lo que pase alrededor de tu vida, cuando tú le conoces, va a empezar a hacer alabanza. A Dios se le agrada cuando tú tienes comunicación con Él por cualquier medio, leyendo su palabra, ¿sí? Cantando, levantando manos, bendiciendo a otros. Dios se agrada contigo, ¿sí? Muchas veces en la ignorancia, porque es ignorancia, a veces nos culpamos y no hacemos las cosas que creemos que Dios le agrada. ¿Por qué? Porque somos ignorantes. Por eso dice Dios, lo primero que tienes que hacer para agradarme es conocer la manera en la que yo pienso. Conociendo antes bien, crecer en la gracia, quiere decir, crece en la bondad que yo te tengo a ti. Gracia, ¿qué quiere decir? Los buenos deseos de Dios para tu vida. Todo lo bueno que viene de Dios, eso se llama gracia. Entonces dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Si tú no conoces a Dios por medio de la Biblia, conoces su carácter de amor, el carácter que te quiere bendecir, que te quiere prosperar, no le puedes agradar. ¿Por qué? No puedes agradar a alguien que no conoces. Recuerdo una vez una persona llegó y le dice a un funcionario del gobierno, don fulano de tal, ¿y de dónde es usted? Pues yo soy de Piedras Negras, dijo una cosa así. Y la persona le dice, ¡ay, muy bonito! El tipo ni tenía conocimiento. Piedras Negras, digo, pobrecitos de Piedras Negras, pero la verdad su pueblo está feo. Será muy frontera y lo que es, pero está feo. Y el cuate dice, pues la verdad, como que le dijo, ¿y qué tiene de bonito mi pueblo? Digo, este cuate que era de Piedras Negras decía, no puedes agradar a Dios diciéndole cosas que tú sabes que no va, o sea, no puedes operar en la ignorancia, ¿sí? Y a veces nosotros estamos preocupados por operar más en la ignorancia queriendo agradar a Dios. Conoce a Dios, acércate a Él, lee su palabra. Cristo ya te ha levantado, Él es tu Señor y tu Salvador en tu vida. Y ahora la manera en la que tú puedes crecer y agradarle, primero es conociendo su gracia. Conoce la gracia de Cristo, conoce la gracia de Dios para tu vida. Yo te digo una cosa, Dios es bueno, Dios te ama. Y yo declaro que esta palabra es una palabra de bendición para tu vida. Nos vemos en el próximo video y gracias por recibirme. Hasta luego.